Hola, hola, mi nombre es Luisa y este es un espacio para hablar de crecimiento personal, sueños, saltos cuánticos, vida cotidiana y mucho más. Bienvenido a mi podcast y espero que te guste. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Por acá los saludo tomándome mi maca, que esta semana les mostré que es una bebida que estoy tomando. Y bueno, los que me conocen saben que casi no me gusta el café. Entonces digamos que estoy reemplazando pues como todas las bebidas calientes por maca. Y ya le estoy cogiendo el tiro. Ya hasta me está gustando. Al principio no me gustaba ni 5, pero ya me está gustando. Hoy, como les anuncié en mi post del lunes, creo, de hoy, lo estoy grabando hoy lunes. Véanme pues cómo estoy de perdida en la semana. Les quería hablar de la vulnerabilidad. Es un tema que yo creo que es algo que a mí me ha cambiado la vida y puede... Qué pereza, siempre les digo acá que todo me ha cambiado la vida, pero ha sido como el conjunto de muchas cosas. Y cuando miro hacia atrás, sí siento que ser vulnerable me ha traído demasiadas personas bonitas. Me ha regalado muchas cosas. Entonces, pues quiero explicarles como un poquito qué es para mí la vulnerabilidad y discutir con ustedes algunas de las ideas, contarles un poquito de cómo ha sido mi trayectoria y mi historia con ser vulnerable, con mostrarme como soy, con mostrarme imperfecta y qué me ha traído. Obviamente he tenido un montón de conflictos internos, pero para mí lo más bonito es ver para atrás y mirar todo lo que me ha traído la vulnerabilidad. Entonces, pues primero que todo quiero como comentarles que es para mí la vulnerabilidad y es como quitarte esas máscaras. Yo me acuerdo en el colegio, como en los últimos años de bachillerato, nosotros teníamos como una clase de artes y una vez nos hicimos unas máscaras que las teníamos que pintar. Y yo realmente nunca le puse la cara a la máscara, no sé si la máscara la hicimos con yeso. Entonces teníamos que poner como unas cositas de yeso y después ponerle agua y eso se solidificaba en la cara de la persona y ya después lo teníamos que quitar. Yo nunca me lo puse a mí. Yo trabajaba en ese momento ese proyecto lo hice con mi mejor amiga del colegio, María Antonia. Hicimos ese proyecto y lo hicimos en la cara de ella y y el yeso se solidificó en la cara de ella y cuando lo sacó pues obviamente fue súper doloroso, le dejó la cara roja, el proceso fue súper incómodo, fue súper difícil, pues como era súper incómodo porque no se podía respirar. Entonces digamos que actuar desde la perfección es más o menos tener como esa máscara de yeso. Es tener esa máscara donde es incómodo, como que de verdad sientes que te ahoga, que no puedes respirar porque no eres tú, porque no es tu piel. Entonces, empezar a ser vulnerable es como de a poquito empezar a quitarse esas máscaras. Así duele a veces. Así duele. Me acuerdo que María Antonia, que sí está escuchando eso, cuando le empezamos a quitar eso, obviamente le dolía y hasta le quedaron un montón de pelitos de las cejas en la máscara. Entonces, la vulnerabilidad es eso, es empezar a quitarnos de a poquito como esa máscara de yeso y dejar que esas máscaras y esas cosas que no somos nosotros se vayan cayendo de a poco. Y aunque en el proceso sea doloroso, obviamente cuando uno se quita la máscara puede respirar y ya uno se echa cremita, lo que sea, pero esa es como una analogía, pero así lo veo yo. Es como irse quitando de a poquito las máscaras y a veces esas máscaras te desprenden cosas de la piel, pero al final cuando logras pasar y cuando logras quitarte la máscara puedes respirar, tu piel va a poder tomar el sol,
pero el resto vas a estar detrás de una pared, detrás, y lo que vas a generar es un montón de barreras con las personas de tu alrededor. Vas a generar que las personas no conecten contigo. Era a mí la verdad eso era lo que me pasaba y sentí que me pasó mucho en la universidad sobre todo. Yo tuve la fortuna de estudiar con muy poquitas personas en mi salón cuando estudié el bachillerato, y digamos que era como una familia, o sea, nos conocíamos todas demasiado, entonces pues como que no había mucho que esconder. No habían en realidad como grupitos porque éramos muy poquitas, entonces pues digamos que tuve la fortuna de que eso me pasara. Pero cuando llegué a la universidad, obviamente estudié en una universidad más grande, y sentí que yo entrando a la universidad me empecé a poner yeso. Me empecé a cubrir de puras máscaras de perfección, empecé a tenerle miedo como a compartir más de la cuenta, a que las personas me empezaran a preguntar cosas más de la cuenta y decir algo. Era sobre todo como esta ansiedad de, ay, no quiero decir algo que parezca como que soy tonta, o como que no vengo de la familia correcta, o como que no vengo y no tengo las amigas correctas, porque mucho de lo que pasaba en mi universidad era que las chicas que estudian ahí, las personas que estudian ahí, entre todos, pues se conocían del colegio, y pues yo no conocía a mucha gente. Entonces digamos que para mí sí, yo sí me empecé a poner un montón de máscaras de perfección, como que no quiero que me vean así, no quiero, y empecé a pensar más en cómo me veía yo desde afuera, y esa era mi preocupación todo el tiempo. Yo todo el tiempo estaba pensando, y digamos que aunque yo disfruté mucho mi etapa de la universidad, tener esa máscara de yeso que no me dejaba respirar sí me limitó un montón, porque yo sentía que no conectaba con nadie. Y era obvio, nadie conecta con alguien que es perfecto. Tú no conectas con personas que por afuera son perfectos porque no hay nada que decir. Porque si tú ves a alguien de pronto que para ti es perfecto o que no se suelta, en realidad lo mismo que pasa en redes sociales, si tú ves un feed perfecto de una persona perfecta, pues puede que por fuera lo admires y digas como wow, esa persona es perfecta, pero realmente uno intimida un poco, y dos, como que no hay una conexión, porque la otra persona es imperfecta, entonces no tiene puntos de encuentro con esa otra persona que aparentemente no tiene problemas, se ve perfecta, no le pasa nada. Entonces cuando me vine para acá fue que empezó a cambiar mucho en mi vida. Fui demasiado afortunada de cruzarme con personas muy lindas, pero sí creo que parte de poder seguir creando estas relaciones de conexión con estas personas ha sido porque yo he bajado barreras, porque yo he decidido confiar en las personas. Y obviamente a veces me he equivocado, a veces digamos que he dicho de más, como que a veces uno es como pucha, no debí haber dicho eso. Pero creo que ha valido la pena porque las personas en las que he confiado han construido conmigo relaciones muy expansivas, relaciones demasiado bacanas, y digamos que en las personas que he confiado y pues no era mi tipo de persona, no era una persona en la que tenía que confiar y en la que debía confiar, simplemente pues ya no están en mi vida, y no pasa nada tampoco, no estamos en la obligación de conectar con todas las personas, y qué bueno que no es así. Creo que cada quien tiene su propio mundo y se va alineando con lo que es. Entonces la vulnerabilidad a mí me ha traído eso, me ha traído como poder seguir construyendo relaciones que me vayan llevando a mi versión más elevada y a mi versión más alineada, y yo ir también iluminando la vida de estas personas, o sea, estas personas
iluminan mi vida y yo ilumino la vida de estas personas. Digamos que yo creo que igual estando fuera de tu país, es mucho más valioso encontrarse con personas que puedan conectar contigo, porque tú en tu país estás, si has crecido pues toda tu vida en algún lugar, estás en tu zona de confort y ya tienes como un círculo, pero salir del país digamos que hace un poco más complicado generar como amistades que sean como duraderas, porque pues vienes, no conoces a nadie. Entonces creo que empezar a quitarnos esas máscaras es tan necesario. Empezar a confiar en los demás, empezar a veces confiamos en personas que de pronto no son, pero en mi experiencia personal siempre así yo confío en una persona que de pronto pues no sé, no era, yo voy a terminar en eso. Va a ser eso han sido aprendizajes para mí y me va a llegar a lugares donde encuentre personas que sí se quieran abrir, que sí quieran bajar barreras conmigo, que sí quieran tener relaciones más sustanciosas. Entonces, pues quiero compartirles como un poquito de las ideas que yo tengo con respecto a la vulnerabilidad, y me está costando demasiado decir esa palabra hoy, entonces me van a disculpar. Una de esas es de la que acabo de hablar justamente, y es que para ser vulnerable también hay que tener intuición. Hay personas con las que intuitivamente no nos sentimos como abiertos a contarles tantas cosas, y es muy bueno que sigamos esa intuición. La intuición es una forma de nuestra alma de verdad comunicarse con nosotros y decirnos por dónde sí, por dónde no. Entonces confiar en esa intuición y en decir, bueno, de pronto con esa persona no siento la confianza. Para mí y trato siempre como de seguir esa intuición, me ha llevado a lugares buenos, me ha llevado a lugares donde cuando mi intuición me dice que confíe en esa persona y lo hago, ha sido muy expansivo para mí. Pero cuando decido confiar en una persona que siento intuitivamente que no debería confiar, también me ha mostrado que debía haber confiado en mi intuición. Entonces empezar a despertar como ese sexto sentido. Y a veces ese sexto sentido puede ser no solamente como de la cabeza, depende creo que mucho de cada uno. A veces puede ser algo muy físico, como de, ay no, esto no se siente bien. O puede ser algo racional, pero es como un sexto sentido que yo creo que todos tenemos. Simplemente es, entre más lo escuchemos, ese sexto sentido cada vez nos va a hablar más claro. Entonces, más a tiempo y más claro. Si lo vamos siguiendo, esa voz interior se va volviendo más fuerte y vamos a empezar a generar como un trust muscle, pues como un músculo de confianza en nosotros mismos y en nuestra voz interior, en nuestro brillo interior, en nuestro poder. Para mí, ser vulnerable es un regalo para el mundo. Ser vulnerable es un regalo para los que están a tu alrededor. A veces cuando tú eres vulnerable, le das el paso a las otras personas para que se vuelvan vulnerables, y quizás mostremos que somos humanos, porque a veces se nos olvida. Es como, verdad, que es que yo soy humana y el que está al frente de mí es humano, y tenemos problemas de humanos, que nos sentimos tristes, que estamos frustrados, que lo que sea, y compartir esa humanidad con los otros nos deja vivir una vida como más tranquila y más en calma. Podemos vivir todos los días una vida más en calma, porque no hay nada, pues como me parece a mí que no hay nada más fingido que estar en un lugar donde todos pretenden estar perfectos. Querer ser perfecto es mantener una mentira, y mantener una mentira
cuesta mucha energía. Es como esto de, ay, ¿cuál máscara me va a poner hoy? O sea, cuánto más yeso, y es como irle poniendo más capas y más capas de yeso hasta el momento que ya de verdad tu cara no va a poderlo soportar, que ya se va a irritar o ya, así es como irle poniendo esas capas de yeso también a nuestro corazón. Y no dejar que empiece a salir el aire y que empiece a salir la luz que brilla dentro de nosotros. Entonces, pretender ser perfectos es algo que toma demasiada energía. Y hay algo que leí en un libro hace varios meses que dice que la verdad es ligera, la mentira es pesada. Cuando tú quieres decir una mentira es algo que es pesado, que es turbio, como que no, simplemente no. Es como algo, sí, o sea, yo me imagino algo así como contraído, súper oscuro, pero la verdad de lo que somos nos libera. Entonces quizás no nos hemos permitido ser vulnerables con las otras personas porque de pronto no nos conocemos. De pronto nos da miedo lo que podamos encontrar de nosotros mismos. Entonces es como la vulnerabilidad con los otros también nos puede decir cosas de nosotros y nos puede hablar de lo que somos nosotros. Ojo, y muy importante me parece aclarar esto, ser vulnerable no es ser el tapete de la gente, es muy diferente. Ser vulnerable no es, le voy a ir a decir mis sentimientos a todas las personas y que ellos hagan con esos sentimientos lo que se les dé la gana, no. Ser vulnerable también, y es como también empezar a saber con quién y a quién decirle las cosas. No todas las personas merecen como no es que merezcan, pero no todas las personas tienen por qué saber todo de ti. Y está bien, tú no tienes que saber tampoco todo de todas las personas. Y si te llega a pasar en que en algún momento fuiste vulnerable con alguien y esa persona pues como que tomó esa información, pues yo creo que eso es algo a lo que tenemos que correr el riesgo, o por lo menos que yo he corrido el riesgo. No te estoy diciendo que lo hagas si no quieres, pero yo he corrido el riesgo de pronto de compartir temas con personas que yo sentía que estaba bien compartirlos y a mí digamos que me ha generado pues como buenas amistades, buenos resultados cuando he seguido mi intuición. Obviamente han habido personas que no han sido, pero pues es como ir dejando atrás y simplemente esas personas no están destinadas a seguir en mi vida. Y bueno, digamos que eso está perfecto. También me parece súper importante como decir que la vulnerabilidad no siempre se ve como, a veces obviamente se ve como vamos a sentarnos a tomarnos un café y vamos a llorar y hablar de nuestras emociones. Sí, a veces se puede ver así, pero la vulnerabilidad también se puede ver como hacerlo de manera graciosa, reírte de ti mismo y de las cosas con las que ya estás en paz. Que eso es muy diferente a que, para que no lo confundan, es muy diferente a criticarse delante de los demás. Es como que, de verdad, si tú te criticas delante de los demás, no lo hagas. Es que yo soy tan pobre o tan fea, no lo hagas. Pero la vulnerabilidad también se ve con chistes. Es algo que yo hago mucho. A mí me encanta el humor y me encanta reírme de mí misma. Y es algo que yo hago constantemente. Pero digamos que lo hago con personas en las que confío. Y yo sé que esas personas no van a tomar ese chiste en mi contra. Entonces a veces sí, a veces se ve como no, y quiero abrazar a mi amiga y que lloremos toda la noche y que hablemos de temas profundos, y a veces sí se ve así, pero a veces es algo más light y en el día a día, donde estás mostrando simplemente que eres una humana, que tienes como ciertos sufrimientos y que tienes ciertas cosas que no te gustan, que te atormentan, que te molestan. Y las otras personas pueden empezar a conectar desde ahí contigo.
Entonces, eso a mí me parece súper chévere, como cuando tú generas cierta confianza con las personas y empezar a hacer chistes de, de cosas así, de cosas que saben y se empiezan como a generar esos chistes internos. Y lo que les contaba ahora, cuando tú eres vulnerable, haces que las otras personas también se abran, también sean vulnerables contigo. Y yo creo que cuando tú entregas tu vulnerabilidad, alguien la puede recibir y esa persona, y si esa persona la recibe y la recibe bien, va a ser la persona correcta o sea, con la que te puedes abrir. Es un voto, abrir, o sea, ser vulnerable es literalmente darle un voto de confianza a las personas. Un voto de confianza donde esas personas lo pueden tomar y guardarlo en su corazón o tomar y destruirlo. Pero tú estás dando un voto y que tú des tu vulnerabilidad es tu paso. Cuando tú das tu vulnerabilidad, ¡oh, pucha! No puedo con esta palabra. Cuando tú la das es un voto de confianza y es tu paso. Lo que la otra persona haga con ella no depende de ti, pero es tu voto de confianza. Entonces, ojo, porque entonces viene el otro lado de la moneda. Cuando una persona se está abriendo con nosotros, de verdad, seamos un lugar seguro para esa persona. No nos burlemos de esa persona. O sea, seamos un lugar seguro para los sueños, para las inseguridades y para el lugar vulnerable de otras personas. Cuando empezamos a ver todo desde el otro lado de la moneda, pues empezamos a construir una sociedad mejor. Si una persona te está contando sus cosas, sus íntimos secretos, por favor, no los cuenten a otras personas. Por más bueno que esté el chisme, no lo cuenten a otras personas y hagan que ustedes sean el lugar seguro para ustedes y para los demás. Porque al fin y al cabo es así. Cuando una persona a ti te cuenta algo y tú no eres capaz de guardar ese secreto y tienes que chismar al respecto y tienes que hablar mal de esa persona, eso te está dando información tuya, te está diciendo que tú no eres un lugar seguro ni siquiera para ti. Entonces, ¿cómo otra persona va a confiar en ti? Entonces empecemos a construir esas relaciones donde puede ser que tú no seas la mejor amiga de esa persona, pero si esa persona de alguna forma se abrió contigo, no la decepciones, porque entonces se vuelve un círculo vicioso donde nadie puede confiar en nadie, donde nadie puede literalmente ser vulnerable, porque entonces se va a ese comentario, entonces va a llegar y se va a volver un chisme y etcétera. También es importante saber tomar esa vulnerabilidad. A veces un abrazo pues puede decir más que 1000 palabras. Un abrazo a veces puede decir más que 1000 palabras. Entonces, si una persona está siendo vulnerable contigo, abre su corazón. A veces no necesita que le digas consejos, a veces no necesita que le digas qué quieres que hacer, qué es lo que tienes que hacer. Y es importante que sepamos eso. Yo a veces cuando me abro con las personas no quiero que me digan como deberías hacer esto, porque hay momentos en los que no tengo cabeza para pensar. Entonces si estás recibiendo como una apertura vulnerabilidad de parte de alguien contigo, puedes preguntar, si tienes confianza con la persona, le puedes preguntar como quieres que te aconseje, quieres que te escuche, y a veces solamente abrazar a las personas ayuda a que lleven como que tengan algo más llevadero y que les muestres que no están solos, como que a mí también me ha pasado, pero ojo, no vuelvan esa conversación sobre ustedes. Si una persona está abriendo su corazón, no vuelvan la conversación sobre ustedes, como que ay no, y me pasó esto y esto y esto y me siento así, no, peor de lo que yo me siento y no. Siempre hay formas de que una conversación la convierta sobre uno. Porque claro,
Creo que todos tenemos ego y a veces sentimos que todo se trata sobre nosotros. Pero cuando una persona les esté contando algo, no vuelvan esa conversación de ustedes. De verdad, si quieren crear relaciones como que les impacten la vida, relaciones expansivas, una parte importante de eso es aprender a escuchar. Y de verdad, si la persona que tienes al frente es tu amiga, como creo que la curiosidad se va a dar porque quieres a esa persona. Es como empezar a tener más curiosidad sobre esa persona, de cómo piensa, de cuáles sueños tiene. Entonces, cuando una persona nos esté siendo vulnerable con nosotros, no volvamos a esa conversación de nosotros. Habrá un momento para que nosotros podamos ser vulnerables, pero respetar esos espacios de vulnerabilidad. Creo que es una de las cosas que más impacto tiene. Ser vulnerable tiene demasiado impacto en las relaciones que se generan como de conexión y en las relaciones como de largo plazo. Obviamente hay demasiados tipos de amistades, hay amistades para salir a comer, para salir de rumba, pero si queremos generar como esas relaciones que son más profundas, que tienen como más raíces y tienen más bases sólidas, creo que esto es algo imprescindible en ese tipo de relaciones, donde la otra persona se muestra tal cual es y donde no necesita poner ningún tipo de máscara para comunicarse contigo. Porque en una relación de amistad donde tú tienes que ponerte 1000 máscaras, va a ser muy difícil que mantengas la energía pues a largo plazo. O si por lo menos lo hace, va a ser desgastante para las dos partes. Las dos partes se van a desgastar a la hora de estar como en esta relación. Entonces, la manera en la que yo creo que lo puedes empezar a hacer es empezar a confiar en tu intuición y mirar como en qué lugares estás intentando ser perfecta y qué información te puede dar eso. Este es un proceso muy intuitivo y quisieras darles como paso 1 para ser vulnerables, pero creo que es empezar a conocerte un poco más, a saber cuáles son tus debilidades y a sanarlas, porque creo que cuando tú sanas es cuando tú puedes empezar a hablar de eso. Al momento que por lo menos yo me di cuenta que necesitaba, que estaba siendo vulnerable, es porque ya estaba empezando como a conocerme más y a tratar de sanar un poco esas heridas. Y una vez como que empecé en este proceso, para mí era más fácil poder hablar de ellas. Pero si yo ni siquiera sé cuáles son esas heridas que tengo que sanar, pues realmente es muy difícil ser vulnerable porque no me conozco. Entonces creo que ese sería el primer paso y el paso más poderoso para nosotros poder empezar a conocernos, poder empezar a generar amistades y relaciones de alto impacto, etcétera. Entonces, como de costumbre, y obviamente no quiero perder las costumbres, vamos a terminar con una pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo puedo ser un espacio seguro para los demás? ¿Cómo puedo hacer que los demás sientan que yo soy el espacio seguro para sus sueños, para sus miedos? Porque cuando soy el espacio seguro para otras personas es porque yo ya estoy siendo ese espacio seguro para mí. Y creo que eso es lo más importante. Ser nuestro propio espacio seguro. Y es súper bonito porque esto a mí me da demasiado como esperanza. Porque cuando tú trabajas en ti, iluminas a tu alrededor. Si tú trabajas en tu crecimiento personal y si tú trabajas en ser alguien bueno y alguien bueno para ti, puedes ser alguien bueno para los demás. Entonces con esa pregunta los dejo. Bueno, si me escuchan, ya solucioné, ya pude montar los podcasts a Apple Podcasts para las personas que quieran compartir de pronto este podcast con alguien.
también los estoy subiendo a YouTube. Todos esos links los puse en mi Instagram, están en mi página web, y ahí abajito dice links. Tengo el link de YouTube, el link de Apple Podcast, el link de Spotify. Entonces ya me pueden encontrar en varias plataformas. Los invito a que me dejen estrellitas o un comentario en Apple Podcast. Y nada, espero que nos escuchemos la próxima vez. Les mando un abracito. Bye.